Yo soy de los que creo interpretar cuál es la voluntad, cuál es el interés y cuál es la estrategia del presidente Luis Abinader desde que se instaló en el poder el 16 de agosto de 2020. Porque hay gente que ahora lo que quiere es ver las cosas en función de su parcela, de su convencimiento político. Y todo está mal o todo está bien. Y eso es falso, esa es una premisa falsa. No todo está bien, no todo está mal. El presidente Abinader instaló su estrategia de gobierno apoyándose en el turismo. Fue una de las primeras estrategias de impulso a la economía que sorteó el presidente Abinader. Y lo hizo apostando un gran riesgo, como lo hizo México, que fue el único país que no cerró el turismo con la pandemia. Bueno, pues la República Dominicana impulsó una política de quédate en casa, llénate de miedo, llénate de confort, crúzate de brazos, no hagas nada hasta ver qué pasa. Y la pandemia estuvo ahí, amenazante, sonriente, burlona, queriendo que cada quien llegara al abismo. Pues en medio de la pandemia muchos quisieron ser emprendedores y a muchos les fracasó el intento y a otros tantos les favoreció, les benefició el emprendimiento, lograron progreso. Bueno, pues la pandemia provocó esa capa social de los emprendedores. Gente que a nivel privado hizo su apuesta, y que se ganó lo suyo con esfuerzo, con calidad de trabajo. Pero el presidente Abinader impulsó el turismo. Fue a bailar a algunos hoteles, fue a provocar a los empresarios, a decirles, bueno, vamos a echar el pleito. Vamos a disponer todas las previsiones y vamos a adelantar el turismo. Porque había una vieja apuesta del gobierno anterior de la meta de alcanzar 10 millones de turistas en un año. Muchos la recuerdan. Pero aquí se desplomó todo cuando llegó la pandemia. Se cerraron las escuelas, se desplomó la educación. Se cerraron los hoteles, se desplomó el turismo. Se cerraron las fábricas, se desplomó la producción. Nos llenamos de miedo. Nos cruzamos de brazos, pero no es tiempo de hablar de pandemia. Hablemos de la estrategia de un gobierno que ha depositado todo su esfuerzo en recuperar la inversión extranjera, en recuperar el turismo y aprovechar las remesas. Y yo diría más, apostar al progreso a través de distintas iniciativas como la iniciativa Pedernales, la iniciativa Montecristi, que son dos lugares que ojalá las metas que hay ahí se puedan cumplir. Ojalá y Montecristi termine siendo una mina de oro para el país. Ojalá y Pedernales termine siendo un diamante para el país. Porque es una apuesta que va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y requiere de muchas voluntades. No solo de un color de gobierno político. Pero ese es un tema. El presidente Abinader apostó al turismo. Apostó también a recuperar la inversión extranjera. Había que reponer, restablecer el Producto Interno Bruto, porque el monto del 4% de la educación va a depender del tamaño del PIB, el tamaño del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y en la medida en que se fue captando inversión extranjera, fue creciendo el PIB y entonces fue mejorando el presupuesto para la educación y para otras áreas. El aliado de las remesas, que es un componente exógeno, a nosotros nadie nos dijo vengan las remesas. Las remesas llegaron porque en otros países hubo planes de solidaridad, sobre todo con la gente más pobre, y entre muchos de esos pobres habían familias dominicanas viviendo en España, viviendo en Estados Unidos, y comenzaron a compartir esas remesas con nosotros. Y activaron con esas remesas la construcción. Miren cómo es la cosa, Entonces, de esas remesas se reactivó en parte el turismo, De esas remesas se reactivó en parte la construcción. Y entonces ese círculo virtuoso que Abinader repitió mucho en la campaña, comenzó a ser. Y vamos a lo mismo, si usted quiere, atrinchérese como político de la oposición y desmonte eso. Diga que ahora hay más corrupción, que ahora hay más fracaso educativo, diga que ahora hay más fracaso en el apertrechamiento de dos pueblos, uno de cada lado.
¿Qué es lo que es la frontera? Una zona de interés para muchos haitianos y también para muchos dominicanos. Desde los tiempos de la colonia española, cuando Osorio en 1606 ordenó las devastaciones, comenzó a ser la frontera un problema y también una solución, también una suerte de encanto, de un dinamismo económico inexplicable. Señores, la frontera ha hecho muchos millonarios, haitianos y dominicanos, no solo con el contrabando de ilegales, no solo con el contrabando de ajo, de perfumes, de las pacas, de armas, de drogas. O sea, es una suerte de intercambio comercial que ha provocado un universo de fortunas, de éxitos para mucha gente. Quizás no tenemos tan buenos administradores y quizás esas fortunas no están debidamente consolidadas como debieran estar. Pero qué suerte tienen los empresarios de Moca, de La Vega, de Licey, cuando acercan sus mercancías a la frontera. Qué suerte tienen aquellos empresarios que se acercan a los 3 puntos fronterizos donde se producen los intercambios comerciales y logran el éxito deseado, colocar su mercancía, poner a la República Dominicana a exportar, que es un esfuerzo que no se ha hecho debidamente organizado. Entonces, esa es la suerte de la frontera. La frontera no es lo que debería ser. La frontera es lo que es. Y lamentablemente, después de todo, después de lo hecho, la frontera jamás será igual. Los que van encantados con sus camiones, con sus mercancías, y creen que van a encontrar aquella clientela que antes estaba, la frontera ya no es la misma. La frontera en disputa por el agua, la frontera presa del nacionalismo irracional. Esa es la frontera que lamentablemente jamás será igual, la que une y separa a los dominicanos y a los haitianos. La frontera que siempre ha sido el conflicto, el problema, la disparidad. La frontera que es poesía, que es color, que es un retrato así difulcado en la distancia, que es una especie como de fotografía para el cine. La frontera que es pobreza, la frontera que es desierto, pero la frontera que es agua, la frontera que es agricultura, la frontera que es intercambio comercial, la frontera que es negritud y es amor, es ayuntamiento carnal. Es de todo, es algo así como mucho con demasiado. Pero la frontera jamás será igual y es lo que inspira este comentario. Bueno, la agenda artística en el país se ha reactivado. Hemos visto ya algunas presentaciones, algunos conciertos, fiestas por demás, por todos lados. Y eso que aún no se acerca la Navidad. Ya vimos reciente que estuvo Miriam Cruz, que estuvo Eddie Herrera, que estuvo Braulio desde las Canarias. Y hay otros más que están activos en la agenda. Por ahí viene Gilberto Santa Rosa. Por ahí viene la Española, Rosalía. Viene Rosario Flores, que me gustaría ir a verla, al Teatro Nacional. Y otros muchos artistas, Qué bueno que se está reactivando la agenda artística nacional, y que no se va quedando solo en el dembow y la música del barrio, que se hace un poquito, digamos, más extendida y se limpian las alfombras del teatro y allá los aplausos del público. Y suenan los violines y los músicos de escuela comienzan a hacer sus galas. Y viven los poetas, los que viven de componer canciones, poesías, y el que vive de la voz, y el que vive del espectáculo, porque también todo esto es